Hola, en este video vamos a ver los controles tipo folder o pestañas, que básicamente es un control que nos permite organizar varios paneles y presentarlos de una forma única. Esto es bastante atractivo y además tiene la particularidad de que ocupa menos espacio en el panel. Es decir, en lugar de tener 50 campos en un panel, pudiésemos tener esa información dividida en 2 o 3 subpaneles y meter esos subpaneles, secciones o páginas como también se le llama, en un contenedor o un control del tipo folder. Básicamente eso se muestra de la siguiente manera. Esta es una representación general de un folder donde básicamente hay dos partes o componentes. Un área de tabuladores o pestañas o botones de navegación del folder. También se le conoce como un controlador de un control del tipo carpeta. Un panel activo, y hay otros paneles ocultos que no se ven en el momento que está activo uno, que se activan por medio de los botones de navegación. El ejemplo de la derecha es un ejemplo desarrollado en el lenguaje PX Plus por medio del entorno Nomads, y se ve que es un panel que tiene 3 subpaneles o 3 pestañas o 3 páginas, y cada uno de ellos tiene distinta información. Básicamente, para crear un panel que contenga un folder, nos venimos a Nomads, creamos un proyecto y luego creamos un panel. En este caso tenemos este panel con ese nombre, NF, y vamos a ver que en la parte de la izquierda hay un control que es un control del tipo folder. Básicamente yo lo que tengo que hacer es marcarlo y arrastrar el ratón y dibujar un recuadro lo suficientemente grande para albergar o contener los paneles que allí voy a meter, porque cuando yo suelte el botón de ratón se me va a activar o a presentar este panel, que básicamente son las propiedades del folder y de sus pestañas o tabs. Básicamente yo voy a seleccionar acá los paneles que van a componer el folder, y él de manera automática me va a hacer eso. Para los ejemplos que tengo pensado mostrarles, voy a colocar un panel 1, luego vamos a colocar un panel 2 y así sucesivamente. Una vez que yo tengo definido mi control, luce como esto. Vamos a volver a ver las propiedades y repasamos el contenido de cada uno. Les decía que en la parte izquierda, en la columna name, yo coloco o selecciono los nombres de los paneles que van a formar parte del contenedor o el control de tipo folder. Yo puedo cambiar aquí el título, y otra serie de propiedades que en este momento no son visibles, pero si yo arrastro acá o simplemente arrastro acá me van a aparecer, como el color, si hay algún tipo de gradiente, de manera de que pueda tener dos colores, por decir algo
de arriba a abajo yo pudiera poner que la parte superior va a comenzar con un color verde y va a ir haciendo un gradiente o una degradación de colores hasta el color azul, por ejemplo. Y luego yo tengo unos condicionales para la lógica de cada uno de esos paneles, de manera que cuando se muestre el panel ejecute la lógica o no. Tengo a la derecha estos botones para insertar un panel, borrar un panel, mover para arriba o para abajo alguna de las opciones, por decir algo, esta. Y en caso que quiera revisar o modificar este panel directamente desde acá, el Nomads me abre otra ventana donde puedo ver la definición de dicho panel. Una vez que yo tengo definido los paneles y los principales atributos, yo puedo venir a la parte de fuente y color, donde puedo elegir el tipo de letra, su tamaño, color, etc. Y en la parte de display yo puedo decir dónde van a estar ubicadas las pestañas, si en la parte superior, en la parte inferior, en la parte izquierda de manera como rótulos, o en la parte izquierda rotada de manera vertical, en la parte derecha como rótulos, o en la parte derecha rotada de forma vertical. Tengo algunos estilos de pestaña y algunos otros atributos. Por ahora vamos a aceptar eso, vamos a guardar nuestro panel y cuando le digamos test vamos a tener nuestro panel con folder. Yo simplemente para navegar le doy a los distintos botones o pestañas. Como vemos, es bastante sencilla la creación y la operación. Algunas de las consideraciones que tenemos que tener al momento de diseñar un folder es que cada uno de estos paneles tiene que tener un control con nombre único, es decir, cada uno de los controles que conforman el panel 1, el panel 2 o el panel 3 tienen que tener un nombre único. Es decir, yo no puedo tener en el panel 1 un control que se llame botón 1 y en el panel 2 repetir ese nombre. Por ejemplo, vamos a abrir el panel 1 y yo voy a crear un botón aquí y voy a dejar el nombre por defecto button 1. Yo voy a guardar eso, me voy a salir de acá, salgo acá y cuando yo le dé test me va a decir que se han encontrado nombres de objetos duplicados. Entonces esta situación nos impide la utilización de ese panel en un control tipo folder. En mi caso, la recomendación que sugiero es la siguiente. Vamos a venir al panel de edición, vamos a borrar el control que tiene el nombre duplicado y vamos a ver que los nombres de los controles que yo tengo, por defecto Nomads crea multiline 1 y yo le antepongo 1 porque va a ser el panel 1. En este segundo control, que era multiline 2, yo le antepongo el número 1 para que sea multiline 12. A este le voy a llamar multiline 13, multiline 14, multiline 15, igual con los botones. Al button 1 le voy a agregar el número 1 para que sea button 11, button 11.
y este botón, que iba a ser el botón 2, le pongo el número 1 delante para que sea botón 12. Así hago lo propio con los otros paneles. Obviamente esto lo hago al momento de la creación porque yo sé que van a ser paneles que van a formar parte de un folder. Vengo a la parte de definición del segundo panel y vamos a ver que el segundo panel nuevamente yo tengo los botones: botón 21, botón 24, botón 22, botón 23. Vamos a regresar al panel 3, vamos a editarlo y vamos a ver algo similar. En este caso el multiline, que era un multiline 1, yo le antepuse el número 3. Al otro multiline, que va a ser el multiline 2, le antepuse el número 3 para que pasase a ser multiline 32, e hice lo propio con los botones de acción. El que era botón 1 le puse el número 3 delante para que fuera botón 31, y al otro botón, que era el botón 2, le puse botón 32, de manera de que todos los controles del panel 1 comience desde el 1, 11, 12, 13, etcétera. Con el panel 2 hice lo propio, botón 21, 22, 23, y con el panel 3 hice lo mismo, le antepuse el número 3 de manera que fuera multiline 31, multiline 32, botón 31, etcétera. Fíjense que el prefijo 31, por lo menos en el caso de multiline, el sufijo, perdón, se repite también acá en el botón 31 porque tienen nombres distintos. Uno es botón 31 y el otro es multiline 31, entonces definitivamente el nombre no es similar. Yo pude haber puesto acá caja de texto 31 o control 31 y aquí botón 31. Son dos nombres distintos, que es lo que nos interesa. Bueno, vamos a cerrar esa ventana de edición y vamos a venir acá y a decirle que las pestañas van a estar ubicadas del lado izquierdo y en forma rotada. Como podemos ver, ya las ventanas no, o los botones de navegación, como también se les conocen, no están en la parte superior, sino que están en la parte lateral y en sentido vertical. Vamos a probar ese panel y vemos que ahora los controles están, las pestañas están acá. Una cosa que puedo hacer yo adicionalmente con esas ventanas es especificar una longitud. Vemos que ya las ventanas no ocupan todo el ancho del panel, sino que tienen un tamaño un poco más pequeño. Yo en este caso le puse un tamaño 10. Puedo hacer lo propio poniendo las ventanas o los tabuladores en la parte inferior. Nuevamente vengo a las propiedades del folder. También puedo venir aquí, clic derecho, propiedades. Vengo a la parte de display en las propiedades del folder y le digo que las pestañas van a estar en la parte inferior. Le digo acá, guardo mi trabajo, pruebo y ya vemos la presentación. Habíamos dicho que es posible ponerle un color acá. Vamos a aprovechar de volver a poner aquí panel 1
panel 2 y panel 3 y cambiamos el color. Venimos a las propiedades del panel, le decimos le voy a decir que el color es un azul claro. Voy a hacer lo propio con el segundo panel y vamos a hacer lo propio con el tercer panel. Ya las pestañas de los tres paneles tienen el mismo color de fondo. Vamos a cambiar aquí y quitar el signo de subrayado de manera que se vea un poco mejor esto. Yo que voy a salvar y le digo test y vemos que la presentación ha cambiado un poco. También pudiera obviamente colocar un bitmap acá, e inclusive yo pudiese, en el momento que estoy definiendo mi folder, decirle que va a ser un tabless folder, es decir, que el controlador no va a tener botones de navegación o botones de acción. La idea de esto es hacer lo que se conoce como un asistente o un wizard, que es un grupo de paneles que se van a ir ejecutando a través de unos botones de acción delante y atrás, o simplemente de manera consecutiva o de manera progresiva. Vamos a llenar primero el primer panel, pasamos al segundo panel, cuando tenemos definido o lleno el segundo pasa al tercero y así de manera sucesiva. Como podemos ver, el control folder es bien sencillo de usar. Aquí tengo unos ejemplos similares a los que vimos. Este folder tiene las pestañas con colores. Aquí he definido otro folder con las pestañas o los botones de navegación en la parte izquierda, que ya lo vimos. Este lo tiene del lado derecho, inclusive este tiene un bitmap y es una pestaña distinta en forma como de rótulo, ¿no? Entonces podemos ver que el manejo de los folders es bastante sencillo. Simplemente se sugiere un poquito de práctica para manejarlo un poco mejor, pero es bastante sencillo. Saludos.